Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Amigos que de igual manera honran a Dios con su presencia, sean todos muy bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a este culto, sabiendo, amados hermanos, que el único objetivo es de adorar y glorificar su santo nombre. Así vamos a iniciar, amados hermanos, con la alabanza número 2. Que lleva como título Unión Fraternal, que sabemos, hermanos, que esa unión debe de estar en este momento. Alabanza número 2. Cantemos, hermanos. Mira cuán grato es en comunión vivir, así unidos confesar y a Cristo bendecir. Grata deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Cuán lluvia santa es que cae sobre Sion, así Jesús derramará eterna bendición. Grata deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Con gozo oigo yo la grata invitación. Al templo vamos del Señor a darle adoración. Grata deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Por nuestra iglesia orar, que tenga santa paz y que sus fieles en amor prosperen más y más. Grata deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Amén, amados hermanos, sabiendo de que esta grata comunión que en este momento tenemos es el único objetivo, que es adorar y glorificar ese nombre bendito de nuestro Creador. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 23, y después de esta preciosa alabanza vamos a venir en una súplica a nuestro Creador, amados hermanos, ya que reconocemos, hermanos, que sin la ayuda de nuestro Creador no podemos hacer nada. Lleva como título Dulce Oración. Cantemos, hermanos. Dulce oración, dulce oración de toda intensa amor.
corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración, que entrona excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios, que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma da. En esa tierra de aflicción, consuelo siempre me será, hasta el momento en que veré arrancar la puerta de Sion. Entonces me despediré de ti, de dulce oración. Amén, amados hermanos. Como había dicho anteriormente, les invito, amados hermanos, que en este momento vengamos en palabras de oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Grandes son tus maravillas cada día, Padre, ya que vemos que nos has permitido el podernos reunir a esta hora de la tarde para glorificar y honrar tu santo bendito nombre. Ve con ojos de misericordia el esfuerzo que hemos tratado de hacer, que desde un principio hemos estado en este santo sábado, y de igual manera estamos en este transcurso de tu santo sábado glorificándote, honrando tu santo y glorioso nombre. Por eso te pido de que nos bendigas a cada uno de tus hijos, que con mucho esfuerzo, que con mucha dedicación estamos aquí, Padre. Por eso te suplicamos y te imploramos de tu perdón, ya que quizás por nuestras acciones no estuviéramos aquí. Mas por tu bendita misericordia tú nos has permitido el podernos levantar, y qué mejor forma de hacerlo que es honrando y glorificando tu santo y glorioso nombre. Te pido de que bendigas a cada uno de tus hijos, y que de igual manera pues nos dé siempre ese espíritu para poder glorificarte y para poder siempre exaltar tu santo y bendito nombre. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, Padre, sabiendo de que mérito alguno no tenemos, mas el único mérito que tenemos es pedirte a ti. Sabemos que si pedimos en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado, vamos a lograr todo. Y por eso te suplicamos en ese nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hayamos hecho esa preciosa oración a nuestro Dios, vamos a seguir adorando a nuestro Creador. Vamos a cantar la alabanza número 34,
que lleva como título Cantaré a Jesús de mi alma Rey, sabiendo, hermanos, que desde un principio debe de ser ese propósito, ¿verdad?, de adorar y glorificar a nuestro Rey. Cantemos, amados hermanos. Cantaré a Jesús de mi alma Rey, al Rey de gloria ensalzaré. Trajo al mundo paz y al mortal buena voluntad. Alegres nuevas doquiera proclamar. Yo soy feliz con mi Cristo, porque mi alma salvó. Ángeles cantan alegre por cuanto se redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de mi alma Rey. En la cruz del Calvario por mí sufrió. Así la amarga copa bebió, y al expirar el sol de luto se cubrió. Mas vencedor el Señor resucitó. Yo soy feliz con mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegre por cuanto se redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de mi alma Rey. Ascendió a los cielos mi buen pastor, por mí intercede con tierno amor. Pronto volverá a sus santos para reinar. Dicha indecible será con él morar. Yo soy feliz con mi Cristo, porque mi alma salvó. Ángeles cantan alegres por cuanto se redimió. Oh, cuán hermosa la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de mi alma Rey. Amén, amados hermanos. Creo que todos servimos a nuestro Dios de todo corazón, amados hermanos, y como bien dice esta alabanza, pronto volverá a sus santos para reinar.
Sabemos, amados hermanos, que si nosotros glorificamos y honramos su santo bendito nombre por medio de nuestras acciones, sabemos, hermanos, que vamos a poder lograr y poder decir: dicha indecible será con Él morar. Amados hermanos, vale la pena esforzarnos y dar nuestro máximo, e incluso dar hasta más de lo que podemos, amados hermanos, para que sí, nuestro Dios se agrade de cada una de nuestras acciones y que sea por su misericordia, amados hermanos, que podamos, pues, en ese momento reinar con nuestro Maestro. Así vamos a seguir adorando a nuestro Creador, amados hermanos. Ahora les invito a que entonemos otra alabanza. La alabanza número 73, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu gran y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón y hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, así contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a mi Jesús siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en quien yo habitaré, cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén. Sabiendo, amados hermanos, que los que hemos habitado en nuestro Dios hemos reconocido y hemos visto esa bendición. ¿Qué día felices veremos cuando creemos en Él? Quizás podemos estar pasando por circunstancias difíciles, no lo sabemos, amados hermanos. Más lo que sí sabemos, que quizás en esos momentos difíciles nuestro Dios nos ha dado esa felicidad. ¿Por qué? Porque Él dice que si nosotros creemos en Él, pues nos dará esos días felices. Así que, mis hermanos, pues lo único que queda es que habitemos en el abrigo de nuestro Creador. Y de igual manera, hermanos, sabemos que es importante de escuchar la voz de nuestro Dios, porque así de igual manera podemos estar cerca de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, vamos a entonar otra última alabanza, y luego de esta alabanza vamos a darle el espacio a nuestro hermano, quien va a ser
el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a entonar otra preciosa alabanza, hermanos, con la alabanza número 191. Lleva como título: Habla, Señor, a mi alma. Sabiendo, hermanos, que debemos de dejarnos en este momento que nuestro Dios hable a nuestra alma. Cantemos, hermanos. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, háblame en tiernas notas, todo está solo, no, mi corazón prepara, esto escuchándole. Flores mi alma llenen de constricción y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que se oye en mis oídos, todo está solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, todo está solo, no. Habla cual hilo antiguo, esta es tu santa ley, los testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero tu gloria dar.
nuestro Dios nos hablará con esa tierna voz en este momento, ya que sabemos que nuestro Dios siempre nos da sus consejos, amados hermanos, que caen en bien para nuestra vida, pero solo queda en cada uno de nosotros que las pongamos en práctica y pues que escuchemos esta voz en este momento. Así que les invito, hermanos, que escuchemos la palabra de nuestro Dios. Bien, agradezco a mi hermano por el espacio que me concede. Carísimos y amados hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor, amigos que nos siguen tanto en la página como escuchando los audios, reciban todos ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa tarde, cuando el Señor nos regala la oportunidad de poder estar delante de Él, pues vamos a estudiar de su palabra. Hermanos, pues de antemano a nuestros hermanos que nos ven en la página, quiero disculparme, no pudimos hacer la grabación en la casa de oración, pero lo estamos haciendo desde casa, hermanos. Lo importante es de que queremos llevar el mensaje de la palabra hasta sus hogares. Mis hermanos, en esta tarde, vamos a estudiar acerca de la soberbia. Estamos estudiando, hermanos, acerca de algunas acciones para cambiar nuestra vida. Y nos damos cuenta que haciendo la voluntad de Dios, cambiamos nuestra vida. Mis hermanos, vamos a orar antes de abrir el sagrado libro y luego estudiamos la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme, por favor, a hacer una oración. Bendito y eterno Padre, Señor, ante tu presencia estamos agradecidos contigo, porque nos da la oportunidad de poder llegar hasta los hogares de tus hijos, haciendo uso de la tecnología, y poder así llevar el pregón de tu palabra también a aquellos que en su calidad de amigos están escuchándonos. Señor, en este momento queremos abrir el libro sagrado, queremos estudiar tu palabra. Queremos suplicarte, buen Padre, que hables a nuestra vida, que no permitas que de mis labios vayan a surgir palabras maldichas, palabras equivocadas, sino que lo que se hable sea para edificación. Soberano Dios, permite que toda tu iglesia y amigos puedan estar muy atentos a tu palabra y que todos nosotros podamos salir edificados después de escucharla. Háblanos a nuestra vida, moldea, Señor, nuestra vida para poder ser mejores delante de ti y delante de nuestro prójimo. Que tu Espíritu Santo tome el control desde el principio hasta el final de esta reunión. Son súplicas y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, como antes había anunciado, hoy vamos a hablar acerca de la soberbia. Descansen un momentito, por favor. Hermanos, vamos a hablar acerca de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? En algunos casos, la soberbia es considerada como el orgullo. El orgullo. Y también se define como una actitud altiva y prepotente que lastimosamente en nuestra sociedad es bastante común ese tipo de actitudes. Una actitud altiva, una actitud prepotente, una actitud de personas que no reconocen sus faltas, que no reconocen las
las virtudes de los demás en nuestro diario vivir, en nuestra sociedad, se ha vuelto como tan común este tipo de actitudes. Mis hermanos, hay dentro de los comentaristas, hay alguno que dice que la soberbia es prácticamente una mala formación de la personalidad. Es un trastorno mental. Y lastimosamente, como dije antes, es como el diario vivir en nuestra sociedad. La misma soberbia ha hecho, hermanos, que las personas hayan entrado en un nivel tan alto de intolerancia. La misma soberbia ha hecho, hermanos, que las personas se sientan superiores a los demás. Entonces, dentro de los comentarios, como les dije, alguien dijo en una ocasión que es tan terrible esto porque casi siempre muchas personas que manifiestan un comportamiento de prepotencia, de altivez, casi siempre son personas que a veces han pasado o han estado sumergidas en la pobreza, en la miseria, decía un comentarista, y luego reciben un poquito de poder. A veces es poder económico, a veces es un poder ejercido tal vez en algún trabajo, ¿verdad? Reciben un poquito de poder y ese poquito de poder los vuelve a ellos soberbios, los vuelve a ellos prepotentes, los vuelve unas personas intolerables que no reconocen la virtud de las acciones, las buenas acciones de los demás, que no reconocen sus faltas. Por lo tanto, mis hermanos, hoy nuestro objetivo del tema es que analizaremos las consecuencias de este mal para contrastarlo con los beneficios que se adquieren si vivimos en humildad y sencillez de corazón. Prácticamente ese es como nuestro objetivo, hermanos, ese es el objetivo. Reconocer que toda acción que vaya cargada de soberbia, de altitud, de prepotencia, toda acción que vaya cargada de esta mala formación de nuestra personalidad, debe ser contrastada con lo que es la humildad. Recordemos que el Mesías, el Hijo de Dios, Él nos enseñó y nos ha dicho a todos aquellos que llegamos a sus pies y empezamos a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas. Él nos enseñó y nos dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y qué importante esto, hermanos, porque Él lo decía, que Él era humilde y lo era de corazón. No era una humildad que estuviera como fingida. Por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta que nosotros en nuestra formación a lo mejor tuvimos una mala formación, porque casi siempre nosotros los seres humanos aprendemos de lo que nos rodea. Y mientras alguien no nos dice esto está malo, pues nosotros seguimos creyendo que está bien. Aprendemos de lo que nos rodea. Incluso, hermanos, hay palabras que quizás las oímos en nuestra sociedad, en aquellos que nos rodean, en un círculo de familia, de amigos. Oímos palabras que no nos parecen malas y pudiesen estar en nuestro vocabulario. Y mientras no nos enseñan que son palabras malas, palabras maldichas, nosotros seguimos creyendo que son buenas.
Pero el Señor, por medio de su palabra, el libro sagrado, nos va enseñando a nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, esta actitud o esta mala formación de la personalidad, conocida como la soberbia, es contrastada con la humildad. La gran pregunta sería, hermanos y amigos, ¿qué tan humildes somos nosotros? Porque de repente la humildad, aunque el diccionario lo define así y en las aclaraciones lo dicen, que muchas veces la humildad también es la falta de recursos económicos. Porque de repente nosotros hemos escuchado que se vea alguna familia que es de bajo recurso, de extrema, han caído en extrema pobreza, y decimos, o dicen o decimos, esa familia es una familia humilde, refiriéndonos a la pobreza. Pero nos damos cuenta que la humildad va más allá. Porque si la humildad fuera pobreza, fuera otra cosa, hermanos. La humildad va más allá. La humildad es como esa reacción de nosotros ante las situaciones de la vida. ¿Cómo reaccionamos, por ejemplo, ante una agresión física? ¿Cómo reaccionamos ante una agresión verbal? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las personas que han perdido sus valores y nos ven quizás con menosprecio? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, ante una persona altiva, ante una persona prepotente, ante una persona que no reconozca nuestras virtudes? ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos ante una persona que no reconozca, sus faltas. Eso es humildad, nuestra reacción correcta ante ese tipo de adversidades que acabo de mencionar. Si reaccionamos bien, si reaccionamos normal, sin caer nosotros en la ira, sin caer nosotros en una respuesta negativa, es porque estamos cultivando la humildad. Entonces, la humildad es la que contrasta a la soberbia. Por eso pregunto, si nos analizamos, hermanos, podemos pensar qué tan humildes nosotros somos. ¿Qué tanto hemos aprendido del Mesías? ¿Qué tanto? Si el Mesías de repente era confrontado de parte de los escribas y de los fariseos, y él respondía de una manera normal. Entonces, hermanos amados, tenemos como ese gran reto de poder seguir aprendiendo de nuestro Maestro, el Mesías. Nos falta mucho camino que recorrer, hermanos, mucho camino, pero lo podemos lograr. Podemos ir mejorando nuestras actitudes. Hoy, hermanos amados, vamos a abrir el libro sagrado. Voy a pedirles que hoy sí se pongan de pie, el que puede hacerlo, por supuesto. Un momentito. Se pone de pie, hermanos, y vamos a buscar en el libro de Proverbios. Proverbios en su capítulo 16. Hermanos, estamos estudiando la escuela femenil varonil, porque casi le llamamos así, porque casi siempre en nuestras reuniones, de hecho, las reuniones presenciales, allí están hermanas y también hay hermanos. Entonces, nos acostumbramos como a decirle la escuela femenil y varonil también, porque al final el consejo de la palabra es de una manera general. Les dije, Proverbios capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo
20. Dice, 16:20 de Proverbios, 16 de Proverbios. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos es apartarse del mal. Su alma guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. Amén. Descanse, por favor. Mis hermanos amados, Salomón, en la sabiduría que Dios le había dado, escribe los proverbios. Proverbios que, llevándolos a la práctica, consejos que, llevándolos a la práctica, nos van a convertir en mejores personas. Nos van a convertir en mejores hijos de Dios. Y él, dentro de sus consejos, dentro de sus proverbios, por supuesto, inspiración del Espíritu Santo del Señor, él dice que mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Hermanos, la sabiduría, y esto es bien importante, porque la sabiduría no va a permitirnos caer nosotros en la soberbia. Los conocimientos, mejor es adquirir inteligencia, porque esto vale más que la plata. Pero una buena formación, como dije antes, una buena formación de nuestra personalidad, de nuestro carácter, nos va a hacer entender que la sabiduría y la inteligencia es superior a las cosas materiales. Las cosas materiales son las que han hecho caer a las personas en la prepotencia, en la soberbia. Por lo tanto, hermanos amados, él nos enseña y dice, versículo 17, que el camino de los rectos es apartarse del mal, tratando de ir dejando aquellas acciones con las cuales nos equivocamos y hacemos quizás mal a nuestro prójimo, quizás ofendemos a nuestro Dios con nuestras acciones. Pero conforme vamos como escudriñando la palabra de Dios, escuchando el consejo de su palabra, vamos dándonos cuenta de las cosas equivocadas y procuramos dejarlas. Y vamos luchando por dejarlas. Y ese caminar es el correcto, porque el camino de los rectos es apartarse del mal. Y luego dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Ese es como el destino final de una persona que ha caído en la soberbia. Es el destino final. Va a ser quebrantado. Va a recibir su consecuencia. Una persona altiva, una persona prepotente, por lo general, recibe siempre su consecuencia. Y por supuesto, hermanos, ese estado de ánimo o esa mala formación del carácter lleno de prepotencia, ese al final puede robarnos nuestra salvación. Recordemos que nosotros llevamos como un objetivo y nunca, hermanos, no hay que perderlo de vista. No hay que perder de vista nuestro objetivo. El objetivo suyo y el mío, hermanos, es alcanzar salvación. Pero nos damos cuenta que no es fácil.
nos damos cuenta que no es fácil, hermanos. Y nos damos cuenta que si hoy, bueno, de hecho un hermano hacía como este comentario y decía, hermano, yo le preguntaba a una persona y le decía, hermano fulanito, si el Señor, ¿cómo era la pregunta? Quiero ver. Así era la pregunta. Hermano fulanito, ¿usted quisiera que el Señor viniera hoy? Hermano, si esa pregunta nos la hacen a nosotros, si se la hacen a usted, hermano o amigo, ¿usted quisiera que el Señor viniera hoy? Y saben, decía él, pues la respuesta era, hermano, no, yo no quisiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Le decía él, porque no estoy preparado. ¿Estaremos preparados nosotros para recibir al Señor? Y luego decía, 5 años después, le vuelvo a preguntar, hermano fulanito, ¿usted quisiera que el Señor viniera hoy? Y le vuelve a contestar, no, hermano, porque considero que no estoy preparado. Cuando escuchábamos estas palabras, habían como pensamientos encontrados. Cuando escuchábamos esa historia, nuestro hermano, bueno, era quien contaba esta historia, nuestro hermano, que en vida fuera nuestro hermano Ricardo Morales. Y decía, habían pensamientos encontrados, porque algunos decían, hermanos, decir como hijos de Dios que no estamos preparados para recibir al Mesías, eso es deplorable, decía una persona. Eso es terrible, porque nosotros tendríamos que estar preparados. Pero había otro pensamiento y decíamos, bueno, yo era de lo que creemos, que nunca nos vamos a sentir preparados. Porque al revisar, hacernos un autoanálisis, nosotros mismos nos reprobamos. Dios mío, nosotros mismos decimos, esta actitud que cometí no fue la correcta, estas palabras que dije no fueron las mejores, esta reacción que tuve ante esta reacción que tuve ante una agresión física o verbal no fue la mejor. Uno mismo como que se va reprobando, digo yo siempre. Y el tiempo pasa y siempre que nos hacemos un autoanálisis, siempre hay algunas cositas que no están bien. Que no están bien, hermanos. Pero hay algo bien importante. Y de hecho, pues el apóstol Pablo así lo decía. El apóstol Pablo decía, yo no lo he alcanzado todo. Yo no soy perfecto. Pero no porque no soy perfecto ni lo he alcanzado todo, voy a dejar de caminar. No, decía él, yo una cosa hago y yo sigo el blanco. Y ese blanco no era otra cosa sino la vida eterna, hermanos. El objetivo final. Y usted y yo invitamos también a los amigos para que empiecen a caminar buscando ese objetivo, la vida eterna. Por supuesto hay que dar pasos bien importantes para avanzar. Y mis hermanos, el blanco no lo perdemos, el objetivo, pero al revisarnos nos damos cuenta, igual que el apóstol Pablo, nos damos cuenta que no lo hemos alcanzado todo, que no somos perfectos, pero eso no debe desmotivarnos a seguir avanzando, sigamos caminando. Pero sí, hermanos, quizás al pararnos y revisar cómo éramos y cómo somos, sí tendría que haber ya al menos un cambio leve, puede ser, dependiendo del tiempo de avance. Debe haber un cambio. Si antes nosotros éramos personas prepotentes, no podemos seguir en esa actitud, con esa mala formación. Si antes, hermanos, teníamos como se le conoce, un mal carácter, que en el buen salvadoreño dicen, esta persona es de mecha corta, sin medio está el problemita, una palabrita hace que explote. Hermanos, al menos la mechita debe ser más larga, que debe llegar el momento de que
No tendría que ser así, pero que sea más largo, hermanos, que hasta que reventó la bomba, con un periodo de demasiada agresión, demasiada situaciones adversas. Pero lo ideal sería que no reviente esa bomba, pues. Pero, hermanos, el caso está que si antes nuestro carácter era un mal carácter, una mala formación del carácter, en el periodo de tiempo desde que llegamos al Señor, deberíamos haber ya cambiado algunas de nuestras acciones. Pero si seguimos siendo los mismos prepotentes, si seguimos siendo los mismos altivos, si seguimos nosotros no reconociendo nuestras faltas, si seguimos nosotros no viendo las virtudes en los demás, no reconocer los logros de los demás, si seguimos sintiendo envidia de aquellos que alcanzan metas, hermanos, no hemos cambiado mucho. Si éramos así y somos así, no hemos cambiado mucho. Que Dios nos ayude, hermanos, porque lo importante es que nosotros vayamos avanzando. Lo importante es, hermanos, que nosotros vayamos dando pasos, aunque sean pequeños. Yo, en son de broma o en serio, hermano, yo digo, bueno, si yo este día cometí 5,000 errores, mañana debo cometer al menos 4,999, digo yo. Entonces, hermanos, debemos, y la palabra de Dios nos enseña nuestros errores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos amados, la palabra de Dios se convierte como en un espejo espiritual. Se convierte como en el espejo del alma. Y cuando nosotros nos vemos al espejo, por ejemplo, yo pongo algún ejemplo, valga la repetición, por ejemplo, si yo estaba pintando y me cayeron unas gotitas de pintura en el rostro, yo no me lo veo, no hay partes que la vista no las logra ver, más bien en el rostro, no me lo veo. Pero de repente voy a un espejo y me doy cuenta que andaba pintura. Entonces, ¿qué creen que hago al verme pintura en el rostro? Pues limpiármela, quitármela. Pues así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el espejo en donde usted y yo nos vemos. Y nos vemos todas nuestras impurezas. Nos vemos esas marcas. Algunos más, otros menos, pero nos vemos las marcas de los errores, las marcas del pecado. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Lo que hacemos cuando nos hemos llenado de pintura. Quitarnos esa marca, quitarnos esa mancha. Ese es el objetivo de la palabra. Pero si yo me estoy viendo al espejo y me veo las marcas, las manchas, mejor dicho, y yo no hago nada por quitarme esas manchas, pues ahí voy a permanecer siempre pringado de pintura. Pues si usted y yo no nos esforzamos por dejar aquellas acciones que degradan nuestra vida, todo el tiempo vamos a estar marcados, manchados por el pecado. Por lo tanto, mis hermanos amados, después de una trayectoria, debemos darnos cuenta que debe haber ya un cambio en nuestra vida. Debemos haber alcanzado algo, hermanos. Dice en el libro de Proverbios capítulo 11, dentro de nuestro estudio es el texto de memoria, hermanos. Y nos dice capítulo 11 y su versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. O sea, vale la pena, hermanos, vale la pena dejar esa mala formación de nuestra personalidad, la soberbia, vale la pena luchar por dejarla. Quizás revisarnos cómo reaccionamos, hermanos. Quizás revisarnos. Porque en nuestro diario vivir, hermanos, nos damos cuenta que
que la presión del mundo, la presión que el mundo ejerce contra nosotros es fuerte. Hay que ver nuestras reacciones, cómo son, hermanos. Y darnos cuenta que la soberbia nos lleva a la deshonra. Cuando nosotros, hermanos, cuando una persona cristiana, cuando una persona de la iglesia actúa con soberbia, actúa con prepotencia, actúa con altivez, sintiéndose más que los demás. ¿Saben qué es lo que dice el mundo? Inmediatamente el mundo dice, y dice que es cristiano. Miren su actitud y dice que es cristiano. Y eso no conviene, hermanos. No conviene en nosotros como hijos de Dios que el mundo esté blasfemando en contra del Señor. Y eso es lo que está aprendiendo en donde va. No conviene, hermanos. El Señor nos llama a que usted y yo seamos ejemplo. Él nos llama a eso. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. 4:12 de Timoteo. Que ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Y sé ejemplo de los fieles. Siendo ejemplo de los fieles, va a ser un mayor ejemplo de los infieles. Pero le digo, sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en fe, en limpieza. Sé ejemplo de los fieles. Entonces, mis hermanos, dice lo que acabamos de leer, que cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Nuestras acciones hablan por nosotros. Si somos humildes, pues la gente incluso va a decirnos la famosa pregunta, sin que le digamos que somos cristianos, ellos lo van a notar y a lo mejor nos pregunten, ¿usted es cristiano, verdad? Y con mucho placer vamos a decir, sí, soy cristiano. Porque nos están notando que somos cristianos. Pero de repente, también yo lo he dicho en muchas ocasiones, que de repente alguien puede preguntar al oírnos, que quizás por teléfono decimos, pasa vos, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, el sábado nos vemos por allí. Me toca predicar. Y de repente, ¿y que sos cristiano? ¿Que sos cristiano vos, pues, el amigo? ¿Que sos cristiano? Esa pregunta es terrible. Porque las acciones no están dando a conocer a los que nos rodean que nosotros estamos en el camino del Señor. Entonces, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mejor aprendamos a ser humildes de corazón, porque con los humildes es la sabiduría. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es, hermanos? Es el temor a Jehová. O sea, todo va en relación, hermanos. Entre más temor le tenemos a Jehová, y temor no es miedo, sino respeto, hermanos. Entre más respeto le tenemos, mejor va a ser nuestro comportamiento. Así que, mis hermanos amados, a luchar si todavía en nuestras actitudes hay algunas acciones de prepotencia. Si todavía, hermanos, al ver a los demás nos sentimos en un pedestal más alto que ellos, todavía nos falta mucho camino que recorrer. Y yo siempre he creído, hermanos, que una persona prepotente, altiva, que no reconozca las virtudes de los demás, que no reconozca sus faltas, si esas malas acciones están en nuestra forma de vida, no podemos convertirnos en líderes. No podemos ser líderes en ninguna área de nuestro vivir. En la familia, no podemos ser líderes en la iglesia, no podemos ser líderes, hermanos. Porque si estamos de líder, vamos a estar llevando un espíritu equivocado a los que nos rodean. Que Dios nos ayude, hermanos, para que mejoremos nuestras actitudes. Dice el comentario, sin duda alguna, uno de los peores males
en la humanidad se encuentra uno de los peores males en los que la humanidad se encuentra es vivir en la soberbia. Y ninguna persona se encuentra exenta de caer en ella en algún momento de su vida. Dije antes, hermanos, que muchas veces, bueno, si no tenemos una estabilidad económica, si no tenemos como un grado de poder, pues no hemos experimentado mayor cosa. Hermanos, si de repente nuestra condición económica cambió y empezamos, después de no tener, empezamos a tener dinero, ahí vamos a notar si seguimos siendo los mismos humildes o cambia nuestra manera de ser. Ahí vamos a notar. Yo conozco personas que no tenían y hoy tienen, pero empiezan a ver a los demás como un poquito con menosprecio. Empiezan a ver a los demás sintiéndose más altos que ellos. Y también conozco personas que no tenían y hoy tienen, que siguen siendo los mismos amigos, los mismos amables, los mismos con muchos valores bonitos. Así que, mis hermanos, no está exento de caer en esa falta ninguna de las personas, incluyéndonos a nosotros. Dice, la soberbia se define como la actitud altiva y prepotente que puede haber en las personas, que les impide reconocer sus faltas, que les impide admitir las virtudes de los demás, lo que les decía, y lo más grave es que se llegan a sentir autosuficientes y en algún momento desconocen la presencia o existencia de Dios. Esos son los pasos. Una persona soberbia, una persona altiva que se siente superior, una persona prepotente y que adquiere poder, que se le va dando algún grado de poder y va adquiriendo más poder, llega un momento que cree que todo lo que logra es por sus propias acciones. Si no pensemos, hermanos, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, ¿se recuerdan? El rey Nabucodonosor era un hombre que su reino, el reino de Babilonia, sus conquistas eran rápidas. Tenía un buen ejército, tenía una buena estrategia de guerra, de conquista. Y empezó a construir su imperio. Y de repente al ver la Babilonia, al ver sus logros arquitectónicos, quizás al ver aquellos jardines colgantes de Babilonia, que son una de las 7 maravillas antiguas, hermanos, al ver esto, él se llenó de soberbia y dijo, ¿qué no es esta la gran Babilonia que he construido con la fuerza de mi poder? Hermanos, esa es soberbia. Se sintió autosuficiente. No tengo necesidad ni dependo de nadie. Y eso el Señor se lo recrimina y lo manda a lo más bajo. Pasó 7 años comiendo pasto junto a las bestias del campo. ¿Por qué, hermanos? Porque la soberbia delante de Dios, al Señor no le agrada esas actitudes de soberbia. Y había ido el poder que tenía, lo había llevado a subir de peldaños y alejarse más de lo correcto hasta que se sintió autosuficiente y lo llevó al fracaso. Y así pueden haber, hermanos, muchos casos de personas que hasta han dicho, antes a lo mejor creían en Dios, pero cuando tuvieron poder económico, hay gente que saca su dinero y dicen, este es mi Dios.
con el dinero lo logro todo. Y creen, hermanos, que son autosuficientes porque tienen una estabilidad económica. Es terrible, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros, lejos de crecer en esas malas actitudes, mejor empecemos a cultivar las buenas actitudes, la humildad, y cambiemos esas malas acciones. No crezcamos en maldad, sino que crezcamos en bondad y humildad. Dice, hermanos amados, en el libro de Proverbios siempre, y hoy voy a pedirles que leamos el capítulo 30 del libro de Proverbios, y dice el versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Oigan, el dinero muchas veces hace que la persona cambie su actitud. Como les dije antes, el que no tuvo y hoy tiene, hace que las personas cambien de actitud. Y aquí, en este caso, el proverbista, que en este caso era Agur, Agur dijo, no me des riquezas ni tampoco pobrezas, no sea que me harte o teniendo demasiado dinero, te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Si mi Dios es este, y saca sus dólares. Hermanos amados, el Señor nos está dando estos ejemplos para que nosotros los tomemos. ¿Por qué? Porque este fue creciendo. Una persona que no tenía y tiene, va creciendo en su soberbia, en su ego, hasta que llegó o llega a lo que mencionaba Agur, que dijo, no vaya a ser que teniendo demasiado dinero, yo te niegue a ti y diga, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es? Entonces, mis hermanos, la soberbia, en la escritura hay ejemplos de personas soberbias. Hay ejemplos. Y que por lo general no les fue bien. No les fue bien. Esas actitudes equivocadas los llevaron a el fracaso. Dice más, la persona que sufre este mal no podrá convivir de una manera adecuada con los demás, pues siempre estará alerta de que su ego no sea lastimado. No podrá vivir. Siempre va a sentir que una palabra que otro dijo lo lastima. Hay gente, hermanos, que todas las palabras que emitimos les buscan como su lado negativo y nunca su lado positivo. Entonces dice que una persona que sufre este mal siempre va a estar alerta a que su ego no sea lastimado, y cuando sea así no tendrá consideración en desacreditarle debido a que tiene la necesidad de sobresalir y lograr lo que se propone para sentirse perfecta. Dice más, en cualquier campo de nuestra vida podemos sentir soberbia y nos afectará en nuestro desarrollo espiritual, ya que al ver a nuestras hermanas y demás personas que nos rodean de forma despectiva o haciéndoles menos, traerá como consecuencia que nuestro espíritu muera al no permitir su desarrollo con estas conductas. Hermanos amados, dije antes, delante del Señor nosotros somos uno, somos iguales. Ni más ni menos. La riqueza, la pobreza no hace más ni menos a las personas. Nosotros somos iguales, hermanos. Delante del Señor tenemos un mismo valor. Desde el hermano que no tiene un buen empleo o no tiene un empleo formal,
hasta el hermano que tiene quizás un empleo donde gana mucho dinero, todos delante del Señor valemos lo mismo. Pero si en algún momento se empieza a ver con menosprecio a nuestros hermanos, tengamos mucho cuidado. Si en algún momento no empezamos a valorar las virtudes de nuestros hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos. Y si empezamos a creer que es necesario que yo esté allí para que las cosas salgan bien, tengamos mucho cuidado. Porque ese es como el principio de la soberbia. Hay como acciones que son normales. Como yo siempre he dicho que toda actitud tiene como un plano de lo normal, pero cruzar la barrera de lo normal es peligroso. Porque de repente alguien dice, bueno, yo tengo que estar allí para que las cosas salgan bien, porque también puede ser que es el que tiene el conocimiento de lo que se va a realizar. Eso es normal. Eso es normal. Es normal que una persona en su grado, en su puesto de supervisor, empiece a supervisar lo que están haciendo sus subalternos. Es normal. Pero es anormal que él se siente en un grado más alto que los demás y menosprecie a sus subalternos.